Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos acerca de los ángulos en la geometría. Para esto es importante recordar qué es un segmento de recta. Un segmento de recta es un fragmento comprendido entre dos puntos. Esto significa que si tuviéramos nosotros dos puntos de esta forma, al unirlos, este fragmento nos generará nuestro segmento de recta. Otro concepto importante de recordar es qué es un vértice. Un vértice es el punto donde se unen dos segmentos de recta. Entonces nosotros podemos tener un segmento recto aquí y otro de esta forma. Entonces nuestro vértice será justo en el punto donde se une. Ahora sí podemos comenzar con qué son los ángulos. Los ángulos son el espacio entre dos segmentos de recta, unidos por un punto. Estos se suelen medir en grados y pueden tener aperturas muy pequeñas o muy grandes. Los grados se miden de derecha a izquierda, comenzando en 0 y terminando en 360. Esto significa que nuestros grados en el caso de estas rectas, el ángulo será comprendido en este segmento. Empezando desde aquí, que van a ser los 0 grados, y va en este sentido. Si nos damos cuenta, teniendo de nuevo dos segmentos de recta que en este plano se cruzan, si comenzamos de esta forma, generaremos un círculo. Entonces empezaremos en 0 grados y también terminaremos en 360 grados en el mismo punto. Además de esto, como dice ahí, puede haber ángulos muy grandes y muy pequeños. Eso significa que podemos tener un ángulo que sea de esta forma, en el cual su abertura es muy pequeña, o en el que su abertura sea muy grande. Siempre recordando que se unen por un vértice estos dos segmentos. Ok, tenemos nosotros diferentes tipos de ángulos. El primero de estos será el ángulo recto. El ángulo recto siempre, esto es importante recordar, tiene 90 grados entre sus dos segmentos. Esto significa que tal cual tendremos dos líneas perpendiculares entre sí, las cuales tienen entre estas dos 90 grados. Esto también lo solemos representar con un pequeño cuadrado. Esto siempre nos dice que entre ambos hay 90 grados. El que sigue es el ángulo agudo. Esta diferencia del ángulo recto es que mide menos de 90 grados la apertura entre ambos segmentos. Entonces, se parecería un poco al que vimos acerca de los ángulos más pequeños. Si nosotros tuviéramos una recta que nos indica siempre dónde son los 90 grados, nuestro ángulo tendría que estar a la derecha de esa recta. Entonces, por ejemplo, en este caso podríamos decir que nuestro ángulo tiene 45 grados, recordando que empezamos de derecha a izquierda. Siguiendo con esto también tenemos el contrario, que es el ángulo obtuso. En este debe ser mayor de 90 grados, no menor. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo, tenemos nuestra recta que nos indica cuáles son los 90 grados, pero esta vez estará a la izquierda. Entonces, si nosotros comenzamos del segmento de recta que está horizontal, empezamos a medir, tiene que quedar pasando esta recta. Entonces podremos tener un ángulo de esta forma. Quizás sería 160 grados o 175, algo que sea pasando los 90 grados. Y también tenemos el ángulo llano. Este tal cual sería como si tuviéramos una recta completa, pero con la diferencia son dos rectas unidas por un vértice. Entonces tenemos estas dos rectas completamente derechitas, unidas por nuestro vértice, pero de lado a lado tenemos 180 grados. Y es llano porque está plano, tal cual como si fuera una sola línea. También podemos tener conjuntos de estos ángulos, los cuales serán complementarios o suplementarios. En el caso de los ángulos complementarios son los que al sumarse nos den como resultado 90 grados. Un ejemplo de esto podría ser que nosotros tengamos un ángulo quizás aquí de 30 grados y de este lado
el ángulo sea de 60 grados. Entonces al sumarse tendremos como resultado 90 grados. Otro ejemplo podría ser que tengamos un ángulo de 45 grados de este lado y de este lado también los mismos 45 grados, el cual nos va a dar 90 grados. Y en los ángulos suplementarios son los que nos va a dar como resultado de esta suma, perdón, no de una resta. Este es una suma y nos deben dar 180 grados. Entonces podríamos tener, por ejemplo, un ángulo aquí de 20 grados y necesitaríamos otro ángulo que nos forme 160 grados acá para que la suma, si recordamos, nos dé 180 grados. Hay muchos más tipos de ángulos, más complejos, que podrían ser los ángulos consecutivos, adyacentes, y algunos otros, pero estos son los más básicos. Por lo tanto, estos ángulos serán un buen comienzo en este mundo de los ángulos en la geometría. Esto será todo por esta clase y espero que les haya servido. Nos vemos en la siguiente.